Sí, está bien. ¿Dónde estaba? No te la dejé. Bueno, pues gracias por venir. Y ya empezó a llover, qué bien. Lo que me encanta de febrero, tenemos todos los climas, todos. Un poco de frío, después mucho calor, ahora está un poco de lluvia. Bien. Bueno, la preparados para el día de hoy es algo que he estado trabajando de manera constante, la ausencia de los padres, ¿no? Porque no conozco a nadie que no haya tenido una ausencia paterna. Eh, eh, y no es por porque nos está acompañando aquí como para decir que sí ha estado presente, no, no, siempre hemos fallado. La ventaja es de que, digo, ventaja, en mi caso, es de que ya cumplo con los dos papeles, de ser hijo y ser padre. Entonces ya puedo ver los dos parámetros. Y sí tiene mucho que ver con el caso de las ausencias. Las ausencias son tremendas y por lo regular nos basamos mucho en la ausencia física, pero está la ausencia emocional. Y hay varios tipos de abandonos, porque hay un caso que estuve revisando donde había presencia física, presencia emocional, pero había abandono económico. Y eso también generaba otra carencia. Y es muy curioso cómo se generan ese tipo de situaciones. Otros, también que estaba checando, estos padres de presentes físicos, presentes emocionales, presentes económicos, pero no tenían esta facultad de otorgar la enseñanza creativa artística a los hijos, siendo que los hijos eran artistas, ¿no? Entonces había otro tipo de abandono ahí. Entonces la ausencia es el pan nuestro de cada día y tenemos que aprender a lidiar con esa ausencia, ¿no? Y es algo que siempre vamos a estar cargando. ¿Cuál es el problema de la ausencia? En el momento en que tenemos nosotros una ausencia, se queda grabada en nuestra psicología, en nuestra psique, en nuestro ego, y nos mantiene en esa situación emocional y seguimos avanzando, no seguimos creciendo, seguimos siendo cada vez más adultos, pero biológicamente, emocionalmente nos quedamos atorados donde tuvimos la ausencia. Y eso es el trabajo que nosotros tenemos que empezar a hacer. ¿En qué momento empezamos a percibir este tipo de ausencia? La primera ausencia que nosotros empezamos a conocer es la ausencia física. No está, y bueno, ya hay ausencia. Pero también hay otro fenómeno que he estado revisando, que en el momento en que uno de los padres se va, también perdemos al otro. En el momento en que se va el padre, la madre se queda como este cliché de las mamás luchonas, que tienen que ser que padre y madre a la vez, que creen sí. Y entonces se convierten en un monstruo bicéfalo, donde tienen que cumplir con ambas funciones. Y entonces abandonan su función original, que pudo haber sido la del padre o la del o el padre o la madre. Y entonces la persona que se encuentra bajo una ausencia, después se convierte en dos. Una la justifica, está presente uno que tiene que dividirse en dos para satisfacer la necesidad del otro, pero sin embargo, en el momento en que tiene que dividirse en dos para satisfacer la necesidad del otro, abandona su propio papel de madre o de padre en ese momento. Entonces estamos frente a dos ausencias, y no es de que, es que perdí a mi padre, como en mi caso, no por un accidente, no estaba ya físicamente. Y entonces como nada más perdí a mi padre, entonces nada más se me quedó mi madre. No, o sea, de lo que he estado revisando, perdimos a los dos. En ese momento se perdieron las dos figuras. Y luego se tienen que reestructurar, hay padres o madres que de repente vuelven a casarse, y bueno, ahí está nuevamente, se hace lo posible para una reestructuración de las figuras. Hasta donde se puede, obviamente porque la cuestión biológica no lo va a permitir. Pero en dado caso de que estos padres o estas madres no decidan hacer una relación de pareja, se ven en este tipo de abandono de la persona. Pero también hay otro fenómeno. Cuando se separan los padres y ambos hacen una relación de pareja cada uno, se desentienden luego del niño o de la niña.
y van a hacer sus vidas con otras parejas y tienen sus propios hijos. Y entonces ahí se ve un abandono, un doble abandono, tanto por los padres, ¿cómo? Físico, emocional, por ambas partes, ¿no? Y entonces ahí se ve un problema que tenemos también que empezar a abordar. O sea, la cuestión del abandono o la ausencia de los padres es tan compleja, y que nunca siempre es la misma en cada una de las personas, ¿no? Por eso algunos tanatólogos lo empiezan a abordar de superar las ausencias, superar las pérdidas, agarran de manera esquemática. El libro dice que tenemos que hacerlo de tal forma. O alguien, no tuve a mi padre, entonces voy a leer tal libro y en tal libro me va a dar la respuesta para. O tengo que ir con mi amigo o mi amiga que pasó por la misma situación y entonces ellos me van a ayudar a sobrellevar eso. No puede, porque cada historia es completamente diferente y cada carencia es total y completamente diferente. Cuando vivimos entre hermanos y hay una carencia, hay una pérdida o hay una ausencia, cada uno de ellos lo vive de forma diferente. La realidad es de que falta uno, pero también la realidad es de que cada uno tiene necesidades diferentes. Y entonces no es la misma ausencia para el mayor, menor, el del medio o el que revisando, por lo regular, los que se llevan carga emocional son los más grandes o los más pequeños. Los más pequeños porque no tuvieron el tiempo de conocer, y los más grandes porque tuvieron el tiempo de conocer. Y entonces la atención social, familiar, se va al más grande o al más pequeño. Y a los del medio como que me los dejan medio solos. Es otro tipo de abandono y es otro tipo de ausencia. Entonces también tenemos que empezar a analizarnos. Primer factor que tenemos que analizarnos, como para empezar a meternos en este aspecto. Si tuvimos a nuestros padres presentes, ok, la ausencia física no se presenta. Luego tenemos que ver la ausencia emocional, porque vamos los 4 centros. Si alguno de los dos o los dos no tuvieron la ausencia emocional, ya estamos más aterrizados en cuáles son nuestras carencias. Luego, la ausencia económica, nos dieron lo necesario, nos hizo falta algo, que siempre nos hace falta algo, ¿no? Pero hay que checar si tuvieron ese rol de proveedores ambos, ¿no? Y la otra es la presencia o ausencia creativa, si nos enseñaron a amar la vida, nos enseñaron a desarrollar nuestras propias habilidades. En este caso yo los veo como el sol y la luna en el tarot, iluminando al diablo, como queriendo salir para que se convierta en este caso en el juicio, pero iluminándole y salir de las profundidades y empezar a nacer. Pero eso es el aspecto creativo y entonces tenemos que empezar a ver en cuál de todos ellos fue. Principalmente el principal factor que tenemos que ver es la ausencia física. Si está la ausencia física, pues bueno, los demás por ende ya no están. Pero si están las presencias físicas, tenemos que evaluar en cuál de uno de ellos fue. Y después de ver la ausencia paterna o materna, tenemos que también analizar si la otra persona o quien quedó, que por lo regular es la madre, sí estaba presente o también la perdimos en ese momento. Y entonces si la perdemos en ese momento, estamos hablando de ausencias, estamos hablando de huérfanos emocionales. Y hay veces no nos asumimos como tales, nos asumimos como medio huérfanos, ¿no? Me faltó mi mamá o me faltó mi papá. Pero tenemos que aprender, sí, tenemos que aceptar huérfanos completos, o sea, se nos perdieron los dos. En dado caso de que la madre o el padre hicieran una vida después de una separación, de una muerte, lo que sea, evaluarnos si la estructura se complementó, si ya estamos otra vez hasta donde se puede, porque obviamente la estructura no va a ser la misma, ¿no? Y en dado caso de que no, ver qué fue lo que pasó, cuál fue la ausencia que más duele, y la ausencia que más duele es de la persona que se queda. ¿Por qué? En el caso de que se vayan los padres, cuando se abandonen, también ya hay madres que abandonan, ¿no? Se van. Se tiene que... Pero si por alguna razón no puede, porque también son seres humanos y no puede, nos duele más esa ausencia. ¿Por qué? Porque todas nuestras esperanzas, amor, afecto, cariño, dependencia, se va hacia una sola persona. Y si falla, entonces es la que más nos duele. Y luego me llegan muchos a consultas psicológicas, quiero atender la ausencia de mi padre. Mi padre que me dejó hace tantos años, y empezando a analizar, oye, ¿qué crees que no?
esa ausencia ya la resolviste. El problema es tu madre que no pudo otorgarte el apoyo, amor, cariño en diferentes etapas de tu vida, porque estabas enfocado directamente con ella. Entonces también nos tenemos que empezar a analizarnos desde esa perspectiva, cuál de las dos es la que más nos duele. Pero en el momento en que se va uno, bien o mal la superamos. El problema es de quien se queda, porque esa persona vamos a adoptar toda el comportamiento, todo su forma de ser, y nuestra programación va a ser en base a el comportamiento de esa persona. ¿Cómo vamos hasta aquí? Porque no los quiero hacer bolas, Okay. Está medio complejo, pero trato de sintetizarlo y en una hora, es posible en una hora. Bien, entonces primero tengo que ver cuál de las ausencias es. Y luego, una vez que identifique la ausencia, si es física, emocional, creativa, material, pero si es física, implica todas las demás, porque ya no está la persona, es ver qué tipo de realidad me tocó a mí vivir dependiendo de mi edad, porque cada una de las edades tiene aspectos cruciales de desarrollo. Si la ausencia la empiezo a detectar en la primera infancia, que es en la infancia de los 0 a los 6 años, la cuestión es más afectiva, es mucho amor, nos hace falta amor en ese momento de los 6 años. Aproximadamente entre la adolescencia, 16 años para atrás, es más materia, es más de comportamiento, es más de dinero. Muchos de los que no pueden generar dinero en su vida adulta es por cuestiones que pasaron en la adolescencia, no tanto en la infancia. Y también de identificación con nuestro propio género. ¿Por qué? Porque si se va el padre o se va la madre, nos afecta a nosotros en nuestro comportamiento social con el papá las figuras paternas o maternas que vamos a encontrar en nuestro camino. Entonces, es mucho cuerpo y materia en la adolescencia. Ahora, si nos vamos un poco más adultos, en este caso, entre los 18, 20 años para acá, nos vamos a meter en la situación de la creatividad, porque ahí es donde lo empezamos a otorgar. Cuando somos niños muy pequeños sí aparecen los aspectos creativos, pero es ensayo y error, ensayo y error. Pero ya en el momento en que tenemos 18 años para atrás, la cuestión creativa es fundamental, es creativo sexual, porque tenemos que tener vínculo que nos conecte con el mundo y nos dé la seguridad y nos dé las herramientas para hacerlo, al igual que también nos dé este aspecto de... Hola, milagro. Adelante, acomódense donde puedan, calen las sillas. Sí, en el aspecto que les comentaba, creativo y sexual, es mucho en la ausencia cuando viene no tenemos ese apoyo de los 18 años para atrás. Muchas personas que tienen problemas de relación de pareja es porque tuvieron la ausencia más o menos a esa edad. Más o menos. Y ya en la cuestión más de adulto, es una combinación de todos ellos. Entre más adultos somos y tenemos la ausencia de lo que tuvimos nosotros en la infancia, nos provoca mucho caos. ¿Por qué? Porque crecemos nosotros con una idea de que siempre va a ser así la situación y de que siempre va a estar ese apoyo ahí. Aquellas personas que tuvieron a sus padres amorosos, cariñosos, proveedores de los 0 hasta los 30 años, tienen ese programa de que siempre va a ser así, y de repente fallece el padre, fallece la madre y entran en una crisis tremenda, pero porque les cambiaron todo el concepto que tenían de la vida en el momento en que ya lo tienen. También los adultos sufren mucho la ausencia, ¿no? Cuando muere el abuelo, ¿quién más lo siente? Pues obviamente nuestros padres. ¿Por qué? Porque los tuvieron durante tanto tiempo vivos y estuvieron manejando la estructura que después tendrán que ellos reestructurarse en la ausencia de duele más una muerte, ausencia en una vida ya adulta que en una vida de pequeños. Más o menos se va adaptando. Ahora, cuando hay una ausencia pasa algo bien curioso, porque vivimos en una manada, todos somos manada, y hay algunas, ¿cómo se llaman esas especies animales que adoptan a los huérfanos? Pues ¿qué creen? En la cuestión humana también pasa. Nunca falta alguien que trata de complementar la figura paterna o materna, siempre los hay. Y tenemos que estar atentos a eso. ¿Quién complementó nuestra ausencia? ¿Por qué? Porque quien haya complementado nuestra ausencia va a determinar los códigos que tenemos de comportamiento. Pudo haber sido un maestro, pudo haber sido un tío, pudo haber sido el abuelo. Claro, hace todo lo posible para mantener la estructura y nosotros manejarnos de una forma útil, porque necesitamos a los dos, papá y mamá.
Es algo que necesitamos para tener una formación o una estructura íntegra. Y si de repente no aparece, nosotros lo jalamos. Hay niños que de repente llegan y adoptan al tío, al abuelo, porque de manera intrínseca lo necesitamos. Y es algo que también tenemos que aceptar, que necesitamos la figura paterna y materna y la vamos a estar agarrando de todo mundo. Pero sí hay que identificar a quién fue nuestra figura paterna o materna para detectar los códigos. Nos dieron soporte, nos dieron tal vez vida, pero también nos dieron estos códigos que nos pueden afectar más adelante. Entonces, ¿vamos bien o ya os estoy haciendo bolas? Bien, entonces, en el momento en que detectamos ese aspecto de nuestras propias ausencias y que pues, la misma sociedad hizo todo lo posible para complementarlos, de repente también me ha tocado caminar en la calle y ver a un niño de la calle y de repente ya verlo adoptado por otras personas de la misma calle, pero se maneja la estructura, se tiene que complementar, ¿no? Alguien lo tiene que adoptar. Pero una vez que ya nos identificamos en tiempo y espacio, pues ya podemos empezar a trabajar, porque si no nos identificamos en tiempo y espacio no podemos trabajarlo. Lo primero que yo hago en el consultorio cuando me dicen es que tengo ausencia paterna o materna es ubicarnos en tiempo y espacio, en dónde se presentó la ausencia. Y si tuvimos figuras que pudieron complementarlo, si no lo pudieron complementar, entonces pues estamos después con una carencia que se complementa con la pareja. Y ahí es donde nos metemos en algo muy interesante también, porque resulta que nuestra pareja es el complemento de lo que nos hizo falta entre el papá y la mamá, y más si tuvimos carencia. Y la pareja se vuelve algo bien curioso, porque siendo nosotros hombres, de entrada creemos que nuestra pareja mujer va a ser una proyección de nuestra madre, y no es así, puede ser una proyección de nuestro padre. Hay mujeres que tienen pareja hombre y resulta que es la proyección de su madre. Entonces, por eso es muy importante saber cuál es la carencia más importante que tuvimos. ¿Para qué? Para identificar qué le estamos proyectando a la otra persona. Y si tuvimos a los dos, pues la pareja carga con los dos. Tiene que ser el complemento masculino, femenino, paterno, materno con la pareja. Y es una carga muy fuerte, por eso hay algunos que salen corriendo. O sea, de repente cuando te cachas, me van a agarrar como su papá o su mamá, pues mejor me voy, no estoy para cambiar pañales, ¿no? Tenemos que empezar a detectarnos en ese punto de vista. Ahora, si nosotros detectamos que nuestra pareja tiene comportamientos paternos o maternos y que los agarramos como figuras paternas o maternas, ¿qué creen? No se debe determinar la relación. Hay cosas que trabajar ahí y hay cosas que sanar y a su vez hay que disfrutar la relación. Se ha considerado durante mucho tiempo es que se proyectó tu papá y tu mamá en la pareja, termina la relación. Eso lo hacían los psicoanalistas antes. No va por ahí, no. Hay que trabajar, hay que afrontar y hay que disfrutar. Regresa de todas maneras. Sí, claro, sueltas a la pareja y al rato vas a encontrar otra con las mismas características. Y la intención es como afrontar, saber con conciencia que hay un proceso de desprendimiento de papá y mamá con la pareja para después ya ser dos humanos acompañándose, ¿no? Y también hay que ver cuáles son las carencias de la pareja. ¿Por qué? Porque como nos buscamos una pareja para acompañarnos, la gran mayoría desea que sea por el resto de sus vidas, que bueno, eso es un decir, ver en qué nivel emocional nos encontramos de las carencias, porque a veces hay relaciones de pareja muy infantiles y lo que los une son las carencias que tuvieron, porque hay unas similitudes muy tremendas, muy tremendas. En mi caso, con mi ex esposa, resulta que los dos perdimos al padre en la misma edad y que los dos nada más nos diferenciábamos por edad, por un mes aproximadamente. Entonces las similitudes eran muy fuertes. Ya después lo trabajamos y demás, la relación no funcionó, bye. Pero tenemos que ver en qué etapa estábamos, porque nos seguíamos relacionando como dos niños de 5 años que no tenían la figura paterna. Y entonces uno de los dos tenía que complementarlo, ella tenía que ser mi figura paterna, yo tenía que ser su figura paterna, pero a fin de cuentas, como no sabemos vivir con las figuras paternas, entonces entramos en conflicto y la vida se volvió un caos. Entonces es muy importante detectar cuál es, y se los digo por experiencia personal, cuál es la carencia que nosotros tenemos masculina, bueno, paterna o materna, y empezar a ver en qué tipo de edad fue donde se nos presentó, porque ahí es donde emocionalmente nos pudimos quedar atorados. Nos basamos en lo que vemos en el espejo, personas de ciertas edades, pero eso es la materia. En la cuestión emocional somos adimensionales y ahí tenemos que evaluar en dónde nos podemos posiblemente encontrar. Y
saber que, pues bueno, siempre va a haber cosas que trabajar, que vamos a estar trabajando nosotros, ¿no? Bien, ahora, otro aspecto también que hay que abordar es la relación entre hermanos, porque como nos movemos en manada, entre hermanos nos empezamos a comunicar cuál es la carencia que nosotros tenemos o que creemos que como gremio tenemos, y resulta que entre hermanos es diferente la carencia. Hay que tener ahí un análisis de si realmente estamos viviendo la misma carencia que nuestros hermanos o no. Ejemplos así muy extraños, donde de repente el abuelo funge, o sí funge, ¿sí lo dije bien? Okay. Funge como la figura paterna, pero resulta que no adoptó a todos y que nada más adoptó a uno. Y entonces los otros viven con esa carencia, y mientras quien fue adoptado pues está contento y feliz, y luego se saca de onda: ¿cómo que ustedes sufren por la ausencia del padre? No, yo ya la superé. No, sí, pero ¿por qué la superaste? Porque tuviste un apoyo que fue el abuelo, los demás no lo tuvieron. Entonces tenemos que analizarnos, porque adoptamos nosotros carencias de nuestros hermanos cuando nosotros tal vez posiblemente no las tuvimos, o en su caso creemos que no tenemos carencias porque el hermano o la hermana no los está viviendo, y resulta que nosotros sí las tenemos. Entonces hay que tratar de tener este ojo observador, que es muy cansado, que es muy que requiere mucha energía, pero para podernos identificar en qué aspecto es donde nosotros tenemos la carencia. Entonces, como recapitulando, tenemos que ver nuestra edad que tuvimos, la historia que tuvimos, y ver si la carencia fue de ambas partes, ¿no? Si típico en la cultura mexicana, muere alguna de las figuras y le declaran el amor de por vida, y entonces no se vuelven a casar. Y entonces ahí estamos hablando de las dos pérdidas, como les había comentado. En el caso de que muera el padre, la madre no se vuelve a casar, tiene a los dos nuevamente, y se queda como monstruo bicéfalo que no saben cómo se va a comportar. Y lo mismo le pasa al padre. Entonces hay que irnos analizando en ese tipo de aspectos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, ¿conectados hay algo? ¿Preguntas? ¿Solo? Comentario de Juan Felipe. Ajá. Hola desde Colombia. Juan Felipe, un saludo, Juan Felipe. Bien, ahora, si yo me digo, si estoy al nivel de poderlo explicar, qué bien, y nos vamos entendiendo. Ahora, una vez que nos vamos comprendiendo, tenemos que entrar a la dinámica de satisfacer nuestros aspectos masculinos y femeninos, paternos y maternos, y ahí nos tenemos que ir a las cuestiones ancestrales cavernícolas, porque no hemos evolucionado tanto, seguimos moviéndonos como cavernícolas, nada más que ahora en vez de movernos caminando utilizamos carros, pero pongan de malas a alguien y van a ver que va a salir su cavernícola interno. Entonces tenemos que aprender tenemos que saber que nos movemos con esas características. Si nos vamos a la ausencia, ya identifiqué que a mi edad, a cierta edad, tiempo y espacio emocional, físico, material, corporal, tengo cierta carencia, tengo que analizar cuál es la función del padre o la función de la madre, porque si yo no tengo esas dos energías en mí, entonces yo no me puedo desenvolver en la vida cotidiana, siempre voy a estar buscando o al padre o a la madre, ¿no? Y se puede manifestar en el trabajo, donde proyectamos a nuestros jefes este tipo de figuras. Bien, ¿cómo vamos? Muévelo un poquito más para acá para que no haya tanto problema. Bien, ok, entonces nos vamos a las cavernas. ¿Qué hacía el hombre en ese entonces, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el hombre? Pues el hombre salía a cazar. El hombre no se comunicaba con otros hombres tanto, ¿no? Pero salía a cazar, traía el alimento, traía posiblemente la vestimenta, ¿no? Que era en ese entonces, pues algunas pieles para que no tuvieran frío. El hombre también, ¿qué es lo que hacía? Cuidaba seguridad, protegía el lugar, protegía de otros predadores o a su vez de otros gremios. Entonces esa es la función biológica de la figura masculina paterna, hasta donde hemos podido analizar, donde cumple con estas funciones. Cumple con estos objetivos: protección, procuración, vestimenta, alimentación. Entonces, en el momento en que identificamos cuál es la función masculina o la función del hombre en la prehistoria, entonces nosotros podemos empezar a otorgarnos eso. Si yo tuve la ausencia del padre, tengo que aprender a cazar, traerme los alimentos, darme la vestimenta, protegerme a mí mismo, proteger el lugar donde vivo,
a su vez darle protección a mis seres queridos. Y entonces mi estructura psicológica se va a empezar a reestructurar y ya no voy a ir por la carencia de que alguien me enseñe eso, porque eso es lo que nos tienen que enseñar los padres. Pero hay padres que ni siquiera, aún estando presentes, no lo enseñan. Entonces, una vez que identificamos cuáles son las figuras o los aspectos masculinos, paternos, nos los empezamos a otorgar. Claro, esto cambia dependiendo de la cultura, ¿no? Si nos vamos al Amazonas, ahí eso es lo que hacían las mujeres, directamente las mujeres, ¿no? Pero por lo regular eso es lo que hacían los hombres. Tenemos que aprender a ser nuestros propios padres, dándonos la seguridad, protección, alimento, vestimenta, seguridad. Entre otras tantas cosas, pero podría llegar a ser eso. En el caso de la mujer, ¿qué nos otorgaba? Nos otorgaba cariño, nos otorgaba alimentación, nos otorgaba procuración, cuidaba nuestra salud, nos daba educación también, porque hasta donde he podido investigar, la mujer diseñó el lenguaje, diseñó la educación, la agricultura, lo doméstico, varias cosas. Casi la cultura o la sociedad está con base a lo que ha desarrollado la mujer. Pero una vez que ya identificamos eso, y de repente identificamos, me hizo mucho la falta la figura materna, entonces tengo que aprender a otorgarme eso a mí, educación, cuidados, tratar de cuidados corporales, emocionales, darme amor, darme atención, aprender a escuchar, porque eso es algo muy femenino, es algo muy de la mujer escucha, la mamá escucha. Y todo el mundo, bueno, de pequeños, yo no sé, bueno, digo todo el mundo porque generalizo, pero pues la gente llegaba de pequeños y lo único que ponía a hacer es platicar con la mamá. Y no podía platicar con el papá porque de repente se perdía. O nada más decíamos, sí, no, movíamos la cabeza, ¿no? Movemos la cabeza. Pero eso es muy femenino. Entonces, materno, ¿qué es lo que tenemos que aprender? A escucharnos a nosotros mismos. De repente decir, sí, tengo que hacer el contacto con mi madre interior, me voy a empezar a escuchar, voy a empezar a platicar conmigo, saber cómo me fue en el día, analizar algunas ciertas cosas, empezar a ver si estoy bien de salud, si necesito arreglar algo en mí, y ese tipo de aspectos va a generar la reestructuración. Y eso es lo que yo le enseño a mis consultantes en terapia, aprender a ser sus propios padres y sus propias madres para que su cerebro se vaya reestructurando y las carencias se minimicen. Siempre va a haber una carencia, siempre. Y principalmente la carencia afectiva, siempre lo va a haber, pero cada vez se va a minimizar menos. Y en el momento en que ya podemos ser nuestro padre o nuestra madre internos, ya no vamos a exigirle a la pareja o en su caso a otras figuras que cumplan con esta función. ¿Por qué? Porque dejamos de ser niños. En el momento en que nosotros le pedimos a la pareja, o en su caso a nuestros jefes, y me ha pasado mucho en la escuela que de repente los alumnos piensan o desean que los maestros sean sus padres y sus madres, y les exigen y los tratan de esa misma manera, pues los trato de llevar hacia la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad es ser nuestros propios padres y nuestras propias madres. Nos ayudamos a crecer, nos ayudamos a desarrollarnos, y en ese momento en que ya nos estamos desarrollando, somos ya, digámoslo, adultos, y entonces ya no estamos exigiendo. Y lo ideal, pero no existe tal como tal lo ideal en la sociedad, es de que seamos adultos autorresponsables, donde tengamos la comunicación con la pareja de acompañamiento y no de exigencia. Papá y mamá ya en su aspecto adultos autosuficientes, la siguiente generación se le transmite también ya ese tipo de información, ya no tanto por la exigencia de lo que tienen que hacer o no hacer, en su caso de estar siendo dependientes o no dependientes de la pareja. Entonces es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros, con nosotros mismos para entrar en esta dinámica del adulto, porque mucha gente dice tienes que ser adulto, hay que ser adulto, pero ¿qué es ser adulto? ¿No? Ser adulto para mí va con la responsabilidad, ser responsables de nosotros mismos, y para eso tenemos que trabajar mucho la figura paterna y materna. Ahora, por el hecho de tener a nuestros padres físicos o tener a nuestros padres amorosos, no quiere decir que no tengamos carencia, siempre vamos a tener. Y tenemos que tener esa humildad. Ya tenemos una carencia. Otro aspecto también que hay que analizar es de que si nuestra carencia afectiva, materna o paterna, es porque nos metieron a ser los padres de nuestros padres. Eso también es algo que pasa mucho en México. Tener que ser los padres emocionales o las parejas emocionales de nuestros propios padres nos saca de nuestro propio estado de desarrollo y tenemos que desarrollarnos más, nos genera todavía una mayor carencia, y en el momento en que nosotros nos estamos metiendo en diferentes tipos de problemas, ¿no? Entonces también tenemos que analizar eso.
¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Qué pasó? Sí. Sí, Adriana. Adriana, ok. Si tenemos la ausencia del padre, no tuvimos abuelo paterno, ni herida es la del abandono, ¿qué tanto afecta a la pareja, en este caso hombre? Claro, primero hay que analizar, en este caso, Adriana, hay que analizar... Adriana Ruiz, ¿verdad? Sí, ok. Sí, ya. La ubico, se conecta muy seguido. Hay que analizar primero quiénes son nuestras figuras, quiénes cumplieron con nuestras figuras, porque podremos no tener a ningún abuelo o algo, pero como hace rato estaba mencionando, alguien debió de haber cumplido con esa función. Pudo haber sido un padre, sí, el padre de algún amigo mayor, alguien pudo haber cumplido con esa función. Y entonces tenemos que analizar qué tipo de código nos dejó. En el momento en que ya tenemos el código, podemos saber por qué seguimos con ese tipo de carencias. Porque como tal, carencia como tal, yo digo que a estas alturas, a la altura de ya nosotros adultos, alguien tuvo que haber cumplido con esa función. Entonces, y aquí también habría que analizar si lo que nos mantiene en esa situación es nuestro propio complejo de víctima. Y lo digo con mucho respeto. O sea, no le estoy diciendo a Adriana que sea una víctima, no. Porque es la única forma que tenemos de relacionarnos con nosotros. En el momento en que tuvimos nosotros el abandono del padre y no hubo alguien más, nuestra única forma de relacionarnos con nosotros es a través del abandono, y aunque ella ha tenido otras figuras, no las quiero aceptar, porque como yo nada más sé relacionarme conmigo a través del abandono, me sigo manteniendo en un estado de abandono. Y eso tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Porque si yo me sigo relacionando conmigo en un estado de abandono y no aprendo a ser mi padre y mi madre, podré tener la pareja, pero voy a poner a la pareja en una posición de que me tenga que abandonar. Y voy a hacer lo posible para que se vaya. Entonces, eso nos suele pasar en ocasiones, ¿no? En este caso, y en tu caso, Adriana, para sanar esta cuestión es meterse a ser nuestros propios padres y nuestras propias madres, ¿no? Ser lo que uno necesita y empezarnos a otorgar para no abandonarnos, porque si nos seguimos abandonando, vamos a provocar que la otra persona nos abandone, ¿no? Cuando llegan a consulta con el tarot de aquí, y vienen con esta historia de que todos mis parejas me abandonan, pues la pregunta que me hago, no se la hago directamente al consultante, es pues ¿qué estaremos haciendo nosotros para que nos abandonen, ¿no? Porque 1, 2, va, pero si bien fuera todas, hablando que todas pueden ser 3, 4, 5, algo estamos haciendo ahí para abandonarnos, y posiblemente sea esa sensación del autoabandono, para mantener el abandono y seguirnos comunicándonos con el mundo a través del abandono. Eso a veces es muy cómodo. Y si nosotros abandonamos, también tenemos que ver porque si nosotros abandonamos, también si el abandono es una forma de comunicarnos con nosotros, nos abandonamos, pero no estamos abandonando, nos estamos abandonando nosotros mismos. ¿Cómo? Es lo mismo, y hay veces es un yo lo llamo un mito, cuando dicen es que el padre abandonó, o la madre abandonó, porque también hay madres que abandonan. Pero no nos podemos saber el paradigma. No está abandonando, se está abandonando a sí mismo, porque posiblemente no tenga la figura paterna o materna que los hace estables, y por lo tanto su función es abandonar, porque es su forma de comunicarse consigo mismos a través del abandono. Entonces también se están abandonando a sí mismos. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Reitero, hay que aprender a ser nuestros padres y nuestras madres para no estar pidiendo por ahí que alguien lo sea, y luego poner a un pedestal a mis maestros, que ya ha pasado, de que ven a mis maestros como si fueran los padres, y de repente muestran su mortalidad y dicen, ay no, ya se cayó del pedestal mi maestro. Pues ¿cómo? ¿Lo vas a poner en un estado del papá o de la mamá? No son humanos. Pero la cuestión de me desilusionó el maestro porque ¿cómo puede estar haciendo eso? Pues no, o sea, es lo que nosotros le estamos proyectando a la pareja. ¿Te ha pasado? Ha pasado en ocasiones, y lo he trabajado mucho, y afortunadamente todavía no me ha pasado. No sé si algún día me pasa de que algún maestro se me caiga del pedestal, pero me encanta verlos como humanos. Somos humanos a fin de cuentas, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho la cuestión paterna. De esta historia que les estaba platicando, en el caso personal mío, en el momento en que fallece mi padre, todo el tiempo me quedé pensando, es que me hace falta la figura paterna, es que no sé ser padre porque me falta la figura paterna, es que no sé qué, y no sé tanto rollo. Toda mi atención estaba en la cuestión del padre, hasta que ya en análisis con
este mundo Jodorowsky, me di cuenta que no, que había cumplido con las funciones paternas, imágenes a través de diferentes maestros, a través de diferentes figuras a lo largo de mi vida, y que mi auténtica carencia había sido la madre, no el padre. Porque en el momento en que no está el padre, la madre se vuelve el monstruo bicéfalo que tiene que cumplir con ambas funciones, y entonces nunca le puse atención a las carencias maternas. Y hasta ahorita, ya llevo como 6 años trabajando la ausencia, y digo 6 años, yo creo que ya es algo, pero aún falta mucho. Siempre va a haber algo que trabajar, y tenemos que analizarnos esto. La ausencia física no necesariamente quiere decir que nosotros tengamos la ausencia de esa persona. Y la presencia tampoco quiere decir que tengamos la presencia paterna, materna, por el simple hecho de que estén ahí. Hay que ver qué es lo que, por dónde se van las cosas, ¿no? Y también entender que nuestros propios padres van a cargar con sus propias carencias. No existe el padre perfecto ni la madre perfecta, no los existe, y tenemos que comprenderlos, que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y hay algunos que son padres abandonadores porque tuvieron un padre abandonar y otro padre abandonador. Claro, muchos dicen, sí sigue la misma lógica porque es lo que he aprendido, pero lo que no se ponen a ver no es tanto de que repitanlo porque todos abandonan, sino porque no saben cómo estar consigo mismos, y que el abandono es única forma de relacionarse, y siguen abandonándose una y otra vez. Y hay varios tipos de abandono. La drogadicción es un abandono, el alcoholismo es un abandono, el no trabajar, no generar ingresos es un abandono. Un autoabandono para seguir manteniéndose en un estado de abandono. Entonces tenemos que analizarnos también cuáles son nuestras carencias, de dónde flaqueamos tantito. Si nosotros no podemos tener una relación de pareja estable, el abandono podría ser muy emocional. Si nosotros no podemos entablar una relación laboral sana donde pueda generar el ingreso que necesito, el abandono es total y absolutamente corporal. Si no puedo terminar los estudios que sí me gustan y que deseo, pero por alguna razón no logro concretarlos, el abandono es intelectual. La cuestión de lo que amamos hacer, la música, teatro, danza, algo artístico, y en el momento en que lo abandonamos, la cuestión es creativa. En mí se presenta un abandono creativo, entonces tenemos que checarnos en dónde nos estamos abandonando para darnos el permiso de hacerlo y seguir desarrollándonos como adultos, y después ya viene la comprensión y la sanación. ¿Vamos bien? Muy bien, me dicen si los hago bolas. ¿César? ¿Qué pregunta? César, ¿cómo trabajar con ese estado de abandono? ¿Cómo trabajar con los estados de abandono? Con ese estado de abandono. ¿Pero cuál estado? No sé en qué parte se quedó. César, por ahí me nos puedes decir en qué estado, porque la señal va retrasada. ¿Cómo? En el estado de abandono. Ok, espero tratar de poderte responder, César. ¿Cómo el estado de abandono, cómo acabar con el estado de abandono? Pues es ser nuestros padres y nuestras madres, papá y mamá internos. Y es algo que nos cuesta mucho trabajo, porque en ocasiones decimos, ¿y cómo hacerlo? Los primeros parámetros, como les había mencionado, prehistoria, cuáles son las funciones del padre y de la madre. Una vez identificando, tratando de trabajar para poderlo obtener y estarlo reproduciendo de manera constante. ¿Para qué? Para que cada vez estemos más seguros de nosotros mismos. Y esa seguridad nos va a dar la estructura, totalmente la estructura psicológica adulta, para que por lo menos seamos un poco más funcionales hacia nuestro propio bienestar. Pero la mejor forma para mí de abordar el abandono o superar el abandono va en esta sintonía, en tratar de ser nuestros padres y papá y mamá internos, satisfaciendo todo tipo de necesidades, ¿no? ¿Comentó algo? Bueno, espero que te haya aclarado la duda, César. Bien, ¿qué hora es? Sí, claro, sí, la cuestión va retrasada. Vamos bien. Incluso creo que di la información más rápido de lo que estaba esperando. Va más rápido. Bien, ahora, ejercicios como para empezar a sanar este tipo de aspectos del padre. Primero es tratar de identificarlos de manera intelectual, cuáles son las funciones, pero tenemos que empezar a hacer algunos ejercicios. De los ejercicios que yo les recomiendo, terapéuticos, psicomágicos, como quieran llamarles, para tratar de sanar estos abandonos, podemos abordar todos los temas
de manera constante, porque en ocasiones si nos vamos a enfocar en cuál de los centros nosotros tenemos la ausencia físico, emocional, corporal, creativo, nos podemos meter en una trampa, porque como es un abandono, como es una ausencia, como es una carencia, se va a defender. Entonces, tratando de diseñar este tipo de ejercicios es tratar de abordarlos todos, sin querer meternos en ver si lo necesito o no lo necesito, ¿no? Sí, sino tratar de otorgárnoslos. En este caso, el primer ejercicio es con el cuerpo, o sea, aceptar nuestro cuerpo, porque el contacto físico es fundamental. ¿En qué momento nosotros corporalmente pasamos por un abandono? Cuando entramos a la pubertad. Los hombres, cuando ya empiezan a tener las cuestiones de las erecciones, las mamás cortan, ya no lo cargan, ya no se acercan, porque ya lo ven como si fuera algo pecaminoso, uno de los grandes problemas que nos da la cultura judeocristiana. Y en el caso de las mujeres es cuando tienen su primera menstruación. Tienen su primera menstruación y los padres cortan, ya no hay comunicación, ya hay alejamiento, por considerarlo que es algo insano, algo que también he estado tratando de abordar para ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, para sanar estas cuestiones corporales, nosotros tenemos que aprender a acariciar nuestro cuerpo. Entonces, la cuestión es identificar si nos hace falta la figura paterna o la figura materna, cualquiera de los dos. Y yo les sugeriría hacer con los dos. ¿Qué es esto? Conseguir pintura metálica, pintura no pintura dorada o pintura plateada. Yo diría que los dos, pero ¿cómo es la cuestión de estas? En el caso de la pintura dorada, que va relacionado con el padre, ponerle en la etiqueta amor del padre. Y entonces nosotros, estando desnudos en la privacidad de nuestra propia casa, para no caer en la exhibición, algunos de nuestros van por la exhibición, digo que no es necesario ponerle nada más, supongamos que es esto, dorado, ¿no? Ponerle amor paterno. Entonces destapamos la pintura y nos empezamos a pintar nuestro cuerpo, pero como esta especie de tocándonos, otorgándonos ese amor paterno que no nos pudieron otorgar por cualquier tipo de situación, porque también hay padres que no se permiten tocar o abrazar a los hijos, ¿no? Porque ya viene por la cultura, pero empezar a pintarnos todo nuestro cuerpo, y una vez que estemos pintados por nuestro cuerpo, hasta donde podamos, porque obviamente hay algunas partes que no vamos a poder, como de la espalda o demás, y algunos serán muy ingeniosos y se verán cómo se pintan todo, pero pintarnos el cuerpo y quedarnos meditando 1 minuto por el número de año de vida que tenemos. En mi caso 39, entonces yo me pintaría mi cuerpo de dorado y me quedaría 39 minutos en meditación, haciendo esa introspección de que está en mí el amor paterno, los contactos físicos, esos juegos que alguna vez tuve con mi padre, toda esa satisfacción, permearla en mi cuerpo, en mi piel, y saber que se encuentran presentes, ¿no? Y después ya darme un baño, mínimo serían los 39 minutos, 1 año por vida, yo reitero 39 en mi caso, y después darte un buen baño con un jabón de miel que diga la palabra amor también, y nos lo quitamos sabiendo que ese afecto, contacto ya está con nosotros. Y luego vamos con el plateado. Entonces en el plateado también podemos escribir amor materno, ponerlo abrirlo, empezar a pintarnos nuestras manos de amor materno y empezar a tocar nuestro cuerpo, acariciar nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestro cabello, nuestros brazos, piernas. Y nuevamente otra meditación, 1 minuto por el año de vida que tengamos, interiorizando esos contactos con la madre, esos aromas que nos dejaba en la cocina, saber que está con nosotros, y una vez terminando el tiempo, pues bueno, vamos a darnos un baño con el jabón de miel y interiorizando que tenemos ese amor materno en nosotros. Esto es en la materia cuerpo, porque también es darnos permiso para hacer. En el caso de los hombres, cuando se ponen el dorado, es como permitirse ser hombre. En el caso de la mujer es como permitirse ser mujer. En el hombre, en el dado caso de ponerse el dorado también después el plateado después del dorado, es como hacer ese contacto con lo femenino, que también estamos permitiéndonos, que la iniciación no nos da nuestros propios padres, ¿no? Y en el caso de las mujeres, en el momento en que se ponen el dorado, también es darse ese permiso del contacto masculino desde una perspectiva un poco más sana, ¿no? ¿Qué pasó? No, sí, bueno, sería como para equilibrar las energías. Claro, las dos. En uno mismo. Y digo cuerpo completo porque
Hay algunos ejercicios que es mitad y mitad, hay algunos ejercicios mitad dorado y mitad plateado, derecho dorado, izquierdo plateado, pero aquí no es cortarnos, aquí no es la mitad le pertenece a mi madre, la otra mitad a mi padre, no, aquí es todo el cuerpo. Primero con el dorado. ¿Por qué con el dorado? ¿Por qué nada más? Porque pueden hacerlo primero con el plateado, como quieran. O sea, ahí sí lo pueden hacer, ¿no? El dorado o el plateado. Eso en la cuestión corporal. Y en la cuestión emocional, para tener este contacto, pueden hacerlo con una copa, pero en su caso, los que no tomen vino pueden hacerlo con jugo de uva. Entonces pueden tener 2 copas, una que diga amor materno y amor paterno, 2 copas, tenerlas ahí y degustarlas poco a poco, ingerirlas, saber cómo entra el alcohol, calienta, entra al estómago, sentirlo en el pecho, degustar este aspecto del amor. En dado caso de que no consuman vino, pues bueno, jugo, pero también lo más templado posible, para saber que están interiorizando ese amor y están con ustedes. Ya si se quieren seguir con las copas, pues cada quien, ¿no? Pero con 2 copas nada más al principio, uno paterno, otro materno, e interiorizar en nosotros ese tipo de amor y de afecto. En el caso estamos hablando de la materia, y ahorita son las emociones. En el caso intelectual, ¿cómo tratar de darnos esos permisos, ese tipo de apoyos? Ahí sí, de preferencia, les sugiero salir a la calle, pero en la frente ponerse primero un disco pintado de dorado y en medio uno pintado de plateado y salir así a la calle, sabiendo que tenemos el permiso paterno y materno de pensar como queremos, manifestar nuestros pensamientos, materializar nuestros pensamientos, pero saliendo a la calle con ese permiso, porque a diferencia del pintar nuestro cuerpo, que es algo más privado, nuestros pensamientos son sociales. Nuestros pensamientos están inmersos en el todo. Lo corporal es muy personal, pero para darnos permisos en las cuestiones intelectuales, la sugerencia es hacerlo de esta forma, ¿no? Darse ese permiso del poder pensar y el poder hacer las cosas. Ok, ¿cuál me falta? El sexual creativo. Ahí lo que tenemos que hacer para poder entrar en ese aspecto de la creatividad y de la sexualidad, también es como entrar en este aspecto del permiso para hacer las cosas, es tratar de identificarnos como el niño pequeño, lo más pequeño posible, lo primero que venga, cuando queríamos jugar con algo, cuando queríamos tocar con la guitarra y no nos dejaban, cuando queríamos pintar y no tenían el tiempo, o no tenían los materiales, o no tenían las pinturas, tratar de identificar en qué etapa de nuestra vida necesitábamos más este tipo de aspecto sexual creativo, y en este caso es darnos el permiso en automático nosotros, ya no tanto identificarnos con el papá o con la mamá. ¿Por qué? Porque en este tipo de aspectos tiene que ser más responsabilidad de nosotros. Lo que no nos pudieron dar antes, nosotros nos lo tenemos que dar. Nos tenemos que dar ese permiso para hacer las cosas, ¿no? Con el cuerpo, las emociones. Hola, espérate una silla. Con el cuerpo, con las emociones, con el intelecto, sí es más paterno y materno, porque en esos aspectos es lo que nos da la estructura social. Pero en la cuestión creativa, en la cuestión sexual, esto ya es más personal, esto ya es más de nosotros. Ahí es donde empezamos a partir a ser nuestros propios, ser responsables nosotros mismos de lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto, bueno, primero, les decía, darnos el permiso y contactar con nosotros en qué momento queremos hacerlo y darnos permiso de hacer esas cosas. Sea lo que sea, cada quien tendrá su propia historia. Pero ya en la privacidad de cada uno de ustedes, se los digo como tal, como lo pensé. En la privacidad de su casa, bueno, no en la privacidad, salir el mismo día dependiendo de su edad, en mi caso 39 días con los genitales pintados de rojo, y ustedes se pintan los genitales, dándose ese permiso de que es el placer de la vida, de que es el contacto con esta creatividad que nosotros podemos tener, con esta
creatividad masculina, creatividad femenina, y que nosotros no tenemos por qué estarnos reprimiendo en el aspecto de poder expresarnos de manera creativa, de manera sexual. Los hinduistas lo hacían y lo siguen haciendo. También los mexicas se pintaban de rojo y así salían para estar ese contacto con la naturaleza. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien. Entonces, los ejercicios a algunos les gustará, a otros no les gustará, cada quien encontrará sus propios ejercicios. Hay muchos, vienen en los libros, para poder contactar con este permiso para poder sanar al padre o a la madre. Pero para mí es muy importante identificarlos en donde tenemos esta carencia y saber que si tenemos la carencia de uno, tenemos la carencia de los dos y tenemos que trabajar ambos. En el momento en que empezamos a trabajar ambos, ya empezamos nosotros a reestructurarnos emocional, intelectual, material, bueno, en los 4 centros, para ser estos tipos de adultos responsables de nosotros mismos y ya no ser estos huérfanos emocionales, materiales o creativos que caminan por la calle demandando cosas por todos lados. Y hay muchos huérfanos y para colmo, esos huérfanos son utilizados por los gobiernos, por las religiones. Yo te doy lo que te hace falta, yo te doy lo que no te pudo dar tu padre, no te pudo dar tu madre. Ven aquí en la casa del Señor, tendrás a tu padre que tanto te ama y que todo ese rollo. Me los manipulan para hacer otro tipo de situaciones y la cuestión de la sanación no llega. No, eso es más personal, eso es de nosotros. Esto es cacharnos y decir, yo puedo ser mi padre, yo puedo ser mi madre, yo puedo sanarme y yo puedo ser un adulto responsable y poder llegar a tener a la pareja con tal de estarnos acompañando solamente, ¿no? Y no ir por esas necesidades afectivas que a fin de cuentas nuestra pareja no lo va a solucionar. Y digo la pareja, pero también son otros aspectos, los jefes, nuestros maestros, incluso hasta los terapeutas. Lamentablemente aquí en México se da mucho este aspecto de que el terapeuta tiene contacto emocional con sus pacientes, aprovechándose por sus carencias afectivas. Pero para mí lo ideal es de que cada uno de nosotros empiece a satisfacer esas carencias afectivas para ya no ir por esta cuestión de la víctima o del abandono y empezarnos a abandonar de manera constante. Bien, creo que era lo que tenía para ustedes. ¿Alguien está preguntando? ¿Todo bien? Ok. Sí, era lo que tenía pensado para ustedes. Hoy lo di bastante rápido y espero que sea de utilidad. Voy a estar pensando también en qué otra cosa les puedo llegar a tratar de aportarles a ustedes, porque eso para mí solamente es el principio del tema del padre o de la madre. Lo voy a seguir abordando, introductorio nada más para ver qué es lo que tenemos que hacer. Incluso el año pasado tenía un taller referente a las parejas que ya una vez estructurándolo bien podría ser ese aspecto del padre y la madre internos, ¿no? Para estar ya estables, porque si nos falta uno de un lado o de otro lado, pues vamos a ser completamente disfuncionales y tenemos que aprender a ser funcionales, más desde la responsabilidad, porque tarde o temprano podremos llegar a tener hijos y ellos son inocentes de todas estas carencias que van de generación tras generación tras generación, y si nosotros podemos generar conciencia es de, por lo menos de nuestra parte, ya no pasar tanto la carencia, ya que les toque trabajar lo que les toque trabajar de otra perspectiva, pero no necesariamente con nosotros mismos. Bien, pues muchísimas gracias por venir, y ahorita continuamos a ver con algún tipo de lectura. ¿Qué pasó? Pregunta. ¿Qué pasó? Cuando uno es el que siempre abandona a las parejas. Sí, bueno, tal vez se acaba de conectar, pero cuando uno abandona siempre a las parejas, no abandona a la pareja, se abandona a sí mismo. No merezco que me amen. Entonces, adiós, bye, ¿no? O no me trata tan mal como me trataban mis padres, entonces necesito a alguien que me trate bien mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, analizarnos. Bien, pues muchas gracias por venir. Ya otro día continuamos con las lecturas. ¿Me podrías ayudar?